Y si todo lo que has estado pidiendo a Dios ya te fue concedido, pero simplemente no lo has visto, Efesios no es solo una carta. Es un mapa hacia una realidad divina que ha permanecido oculta en tus propias manos. A través de 20 revelaciones olvidadas, entenderás por qué vives por debajo de lo que ya te pertenece en el reino. Hay palabras que se escuchan tantas veces que pierden su poder. Bendición, fe, gracia. Pero cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, cada una de ellas vibraba con una intensidad distinta. No hablaba de promesas futuras, sino de un presente eterno, una herencia ya entregada, una plenitud que espera ser reconocida. Sin embargo, algo sucedió. La humanidad comenzó a caminar como si esa abundancia no existiera. La religión convirtió la realización en espera, y lo que debía vivirse en el ahora se transformó en una promesa postergada. Pablo decía, bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No nos bendecirá, sino ya nos bendijo. Esa diferencia, casi invisible, contiene la primera clave: todo ya está en ti, pero necesitas despertar para verlo. Dios no entrega poco a poco, no negocia con la fe. Él ya depositó su herencia completa en tu esencia. El problema no es la falta sino ovidu. Cuando el alma vive en modo espera, la distancia entre lo que eres y lo que vives se vuelve abismo. Efesios no te invita a pedir, sino a recordar que la luz no entra en ti, sino que emerge desde dentro. Este libro no intenta convencerte de creer más, sino de recordar quién eres en el plan divino. Todo cambia cuando comprendes que la bendición no desciende del cielo, sino que se activa desde el Espíritu. Por eso, al escuchar esta verdad, no la analices. Siéntela. Permite que cada palabra te devuelva a tu centro. Lo que está escrito en Efesios no es una promesa, es un espejo. Hay algo que se interpone entre nosotros y esa herencia, la mente condicionada. El segundo capítulo de Efesios revela que vivimos cegados en entendimiento no por maldad, sino por olvido. El velo no está en el mundo, sino en la percepción. Esa es la segunda clave. El despertar comienza cuando reconoces que la realidad espiritual se experimenta según el nivel de conciencia, no de circunstancia. Pablo hablaba de los ojos del corazón iluminados, una expresión profundamente mística. Ver con el alma, no con la razón. La mente teme soltar el control. Busca lógica donde solo hay fe. Y en ese intento, apaga la conexión con lo divino. Pero cuando ese velo se rompe, algo cambia para siempre. Dejas de pedir a Dios cosas que ya fueron dadas, y comienzas a manifestarlas. Efesios te invita a renovar la mente como acto de liberación ugis fuexu. Cambiar el pensamiento no es negar la realidad, es recordar la verdadera. Tal vez por eso este mensaje llega a ti hoy, porque en algún punto del alma sabías que existía algo más. Una frecuencia más alta esperando ser oída. Si estas palabras resuenan contigo, quédate aquí. Este espacio es para los que buscan comprender lo invisible, para los que sienten que lo espiritual no se trata de religión, sino de revelación. En los próximos capítulos descubrirás que no hay distancia entre tú y el poder divino, solo un velo, y estás a punto de verlo caer. Si existe una verdad que podría transformar toda tu percepción de la vida, es esta: no estás tratando de llegar al cielo, ya estás sentado en él. Efesios declara que fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Una afirmación que muchos repiten sin entender su profundidad. No es una metáfora, ni una promesa futura. Es una posición espiritual actual. La tercera clave se oculta aquí. La identidad espiritual no se construye, se recuerda. Cuando olvidas quién eres, buscas constantemente aprobación, validación, significado. Pero nada de eso llena el vacío, porque el alma solo descansa cuando se reconoce a sí misma en Dios. Efesios no te pide que imagines una realidad ideal. Te invita a abrir los ojos a una realidad que ya es. Sentarse con Cristo significa comprender que la distancia entre el cielo y la tierra se disuelve cuando despiertas. Que no eres un peregrino perdido esperando salvación, sino un ser divino reclamando su conciencia. Cuarta clave: la verdadera humildad no es negar el poder que tienes, sino usarlo con amor. Quizás por eso Pablo habla de la gracia como un don gratuito. No se trata de merecerla, sino de aceptarla. Cada día que vives culpándote o dudando de ti, rechazas una herencia que fue escrita a tu nombre. Pero cada pensamiento alineado con esta verdad abre los cielos dentro de ti. No busques el cielo fuera. Está manifestándose en este mismo instante. Dentro de tu conciencia hay una dimensión donde todo ya fue concedido. Efesios 1:3 lo dice con una claridad que pocos se atreven a creer. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí se revelan 3 nuevas claves. Clave 5, reconocer.
No puedes manifestar lo que niegas. Clave se agradece. La gratitud es el lenguaje que despierta lo invisible. Clave 7. Manifestar. Lo espiritual no llega del exterior. Se expande desde dentro. Vivimos tan concentrados en lo tangible que olvidamos que toda materia nace primero como esencia. Es por eso que Efesios insiste en mirar más allá de los sentidos. Cuando agradeces lo que aún no ves, estás vibrando en la frecuencia del reino. Algunos leen esta carta como un texto teológico, pero en realidad, Pablo transmitía códigos de creación. Nos enseñaba que bendición no es una emoción, sino una condición permanente. Cada pensamiento cargado de fe abre una puerta. Cada frase de Efesios te recuerda que no estás esperando la voluntad divina, estás caminando dentro de ella. Si estás sintiendo esa resonancia interior, esa pequeña llama que se enciende al escuchar esta verdad, quédate cerca. Lo que viene va a abrir aún más tu mirada espiritual. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo esa energía divina se convierte en propósito y cómo el propósito desbloquea tu realidad. Este camino es profundo, y si tu alma lo siente, este canal es tu espacio de revelación continua. Antes de que existiera el tiempo, ya había una intención sobre ti. Efesios afirma que fuimos elegidos en el antes de la fundación del mundo. No fue accidente, ni azar. Tu existencia responde a un diseño divino que espera manifestarse a través de ti. Esta comprensión revela 3 nuevas claves espirituales. Clave 8, propósito. No lo buscas, lo recuerdas. Clave 9, elección. Fuiste elegido no para ser diferente, sino para traer luz. Clave 10, destino. No es un camino por descubrir, sino una vibración que ya te habita. El alma humana pasa décadas tratando de encontrar su propósito. Pero Efesios te muestra que el propósito no se alcanza con esfuerzo, sino que se activa con conciencia, cuando comienzas a alinearte con la frecuencia original de tu ser. Todo lo externo, trabajo, relaciones, decisiones, empieza a ordenarse como reflejo de tu interior. Cada acción cotidiana puede convertirse en oración cuando se hace desde esa alineación sagrada. El propósito no está en lo que haces, sino en lo que permites fluir. Y es ahí cuando ocurre algo milagroso. Incluso las experiencias más oscuras se convierten en parte del plan. Nada fue perdido, nada fue en vano. Efesios no te habla desde la culpa, sino desde la restauración. Porque cuando recuerdas quién eres, recuerdas para qué viniste. Hay una frase en Efesios que es la explosión absoluta del potencial humano. Aquel que puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, esta es la clave 11. Y tal vez una de las más profundas. El poder no viene de fuera, actúa desde dentro. No está esperando aprobación, sino permiso. El Creador no está distante, está respirando en ti. Cuando Pablo habló de este poder, no se refería a magia ni a milagros ocasionales, sino a una energía que transforma la conciencia y la materia. Lo sobrenatural no contradice lo natural, lo completa. De allí surge la clave 12, la expansión. Mientras más reconoces este poder, más se amplía su flujo. Convierte limitaciones en luz, obstáculos en significado. Imagina por un momento que cada oración, cada pensamiento de fe, no sube hacia el cielo, sino que desciende desde la mente divina que habita en ti. Esa es la verdadera comunión. Y quizá, mientras escuchas esto, sientes que algo se enciende en tu espíritu. Esa vibración no es casualidad. Es señal de que el poder ya comenzó a moverse en ti. Si estas palabras despiertan algo en tu interior, permanece aquí. Este espacio existe para quienes sienten que algo más profundo los está llamando. Las revelaciones que vienen irán más allá de toda doctrina. Te mostrarán la energía viva detrás de cada palabra de Efesios. Mantente conectado. Lo que viene a continuación expandirá tu visión espiritual. Hay una fuerza invisible que conecta a todos los seres. Efesios dice que formamos un solo cuerpo y un solo espíritu, y esta declaración trasciende cualquier límite humano. No se trata de uniformidad, sino de unidad en conciencia. Aquí se revelan 3 nuevas claves. Clave 13, conexión. Allí despiertas solo. La conciencia se expande en red. Clave 14, comunión. La verdadera oración ocurre cuando 2 almas vibran en la misma frecuencia. Clave 15, cooperación. Lo divino se manifiesta mejor en comunidad. Pablo entendía que el poder espiritual aumenta cuando se comparte. Efesios no es una carta a un solo individuo, sino un mensaje colectivo. Es un recordatorio de que el uno se reconoce en los muchos. La unidad no significa pensar igual, sino reconocer lo divino en el otro. Cada mirada, cada gesto, se convierte en reflejo de Dios cuando la percepción es clara. Cuando empezamos a honrar esa conexión espiritual, los juicios pierden fuerza. La humildad no es reducirte, sino
sino incluir a todos en tu visión. Tal vez esta sea la lección más necesaria de nuestro tiempo, volver al cuerpo espiritual que nunca dejó de latir dentro de nosotros. Cuando uno despierta, muchos comienzan a recordar también. Efesios lo sabía. Somos fragmentos de una misma luz. En toda guerra interior hay un silencio que protege. Efesios 6 habla de la armadura de Dios. Pero gran parte de su significado se ha interpretado de forma externa, como protecciones, defensas o herramientas religiosas. Sin embargo, detrás de esas metáforas se ocultan estados de conciencia. Cada parte de esa armadura representa una frecuencia interna, clave 16, la verdad. No como idea, sino como presencia viva. Clave 17, la justicia. El equilibrio entre lo humano y lo divino en cada decisión. Clave 18, la luz interior. La armadura final, el resplandor que disuelve la oscuridad. No se lucha contra el mal desde el miedo, sino desde la luz. Las armas del alma no hieren, sanan. Efesios nos enseña que el campo de batalla no está fuera, sino dentro, y que cada vez que eliges la paz sobre la reacción, vistes una pieza más de esa armadura invisible. Quien se viste de luz no necesita defenderse, se vuelve intocable. Y si estás sintiendo cómo estas verdades resuenan dentro de ti, mantente aquí con nosotros. Este espacio es refugio y entrenamiento del alma. Las siguientes revelaciones te mostrarán la batalla invisible y la calma que habita en medio de ella. Síguenos y camina junto a miles de espíritus que están despertando, porque en esta comunidad, cada nueva conciencia encendida es una parte del cuerpo volviendo a la vida. Hay guerras que no se ven, pero sus marcas son reales. Efesios revela una verdad que pocos quieren aceptar. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales. Esa batalla no se libra en el cielo ni en el infierno, sino en la conciencia. Cada pensamiento de duda, cada emoción que conduce al miedo, es un eco de esa guerra ancestral que intenta mantenerte dormido. Aquí se revelan las dos últimas claves. Clave 19, el discernimiento espiritual. Ver más allá de lo aparente. Comprender que las sombras solo existen donde la luz aún no despierta. Clave 20, el reposo victorioso. Comprender que la batalla ya fue ganada, que la lucha termina cuando la mente se rinde al espíritu. Efesios no te llama a pelear, sino a recordar tu victoria. Lo que llamas guerra es entrenamiento de visión, aprender a ver la divinidad detrás del conflicto. Las energías que antes parecían enemigas se revelan como maestras del despertar. Cada caída, una invitación al centro. Cada herida, una puerta hacia la fe. La verdadera guerra nunca fue entre tú y el mundo. Fue entre tu alma y el olvido. Pero una vez que recuerdas quién eres, el enemigo desaparece, solo queda paz. Al final, todo en Efesios apunta a una sola revelación. No estás esperando nada de Dios, porque Él ya lo depositó todo en ti. Esta carta no fue escrita para inspirar miedo ni obediencia, sino para activar memoria. Cada capítulo te ha mostrado fragmentos del poder que olvidaste, y ahora llega el momento de unirlos en una sola verdad. La herencia no vendrá, ya está presente. Cuando Pablo hablaba de Cristo habitando en el corazón, no se refería a un símbolo religioso. Hablaba de una conciencia universal que permanece latente en cada ser humano esperando ser reconocida. Despertar no es acumular conocimiento, es disolver la ilusión de separación. Es volver al estado original donde el espíritu y la materia se abrazan. Las 20 claves de Efesios no son fórmulas, son recordatorios. Cada una de ellas te conduce al mismo lugar, tu centro, donde Dios y tú son uno. Y si has llegado hasta aquí, siente gratitud, no por lo que viene, sino por lo que ya eres. Porque al final, el secreto más grande de Efesios era este: el poder de Dios no se busca, se habita. Si este mensaje encendió algo en ti, sigue este canal. Aquí continuaremos revelando los códigos espirituales que durante siglos fueron silenciados. Quizás la próxima verdad que escuches no cambie solo tu fe, sino tu realidad completa. Despierta, ya eres lo que siempre buscaste.